Buenas noches a todos, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. En este jueves vamos a hablar del tema que se titula ¿Cómo fabricar el alma y el espíritu? Entonces vamos a hablar qué es el alma, la importancia de aprender a desarrollar el alma, las características que van a revelar cómo va el desarrollo de nuestra alma, qué es el espíritu, cómo desarrollar el espíritu en la materia, cómo lograr despertar la conciencia a través de las 5 iniciaciones de misterios mayores que se hablan exclusivamente de conocimientos muy herméticos. ¿Sí? Entonces hoy les vamos a entregar toda esta información para que ustedes tengan una noción todavía más amplia del trabajo que nos hace falta por hacer. Entonces vamos a dar inicio a este tema que se titula ¿Cómo se fabrica el alma y el espíritu? Bienvenidos todos. Entonces, si vamos a hablar del alma y posteriormente del espíritu, lo primero es hacernos la pregunta: ¿qué es el alma? ¿A qué nos referimos con esto? Cada persona tiene sus propios conceptos del alma, pero en la enseñanza hay un concepto en específico para describir este fenómeno que estamos llamando alma. ¿Sí? El alma, decimos, es un grupo de vehículos energéticos que le permiten al espíritu manifestarse en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y hablamos que la palabra alma viene de la palabra ánima, que es aquello que mueve al cuerpo. Los griegos sabían muy bien de que el alma estaba relacionado con la psicología del ser humano, con su mundo psicológico, con la mente y también con su mundo emocional. Y ya hablamos en los 7 cuerpos, en los 7 centros de la máquina humana y en las 7 dimensiones, que todas estas funciones también tienen cuerpos, que son vehículos, que se desenvuelven en diferentes dimensiones y que por lo tanto generan algún tipo de manifestación en nuestra vida. Entonces, cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de la existencia y de la actividad de los cuerpos existenciales del ser, de los 5 primeramente: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Estos cuerpos son lo que su conjunto forman el alma humana. Con el cuerpo físico nos movemos, con el cuerpo vital nos mantenemos fuertes y saludables, la salud. Con el cuerpo astral expresamos emociones, con el cuerpo mental podemos pensar y razonar, y con el cuerpo causal tenemos capacidad de hacer. ¿Sí? Estas actividades que tenemos en nuestra vida hacen parte del alma humana. Los pensamientos, los sentimientos, el instinto hace parte del alma humana. Entonces, ¿qué es el alma? Son los vehículos que permiten a la conciencia, al espíritu, poder desarrollar esta capacidad de manifestación. ¿Sí? Entonces, decimos que el alma es también un conjunto de virtudes, un conjunto de poderes, un conjunto de facultades y un conjunto de fuerzas que vamos a explicar. Lo interesante de esta enseñanza es que tengamos el conocimiento de que como seres humanos no poseemos un alma en sí, sino que poseemos un principio de alma, y que este principio nos permite pensar a voluntad hasta cierto punto, sentir a voluntad hasta cierto punto, actuar con voluntad hasta cierto punto, porque la mayoría de los pensamientos, sentimientos y actitudes son meramente mecánicos, son respuestas mecánicas ante los estímulos externos. Aunque uno crea que controla su vida y que decide quién va a ser, en realidad uno no es más que una máquina que responde en los diferentes ambientes en donde se desenvuelve. Entonces, el alma es un conjunto de virtudes, poderes, facultades y fuerzas. Ahora,
Como seres humanos actualmente, si nos evaluamos sinceramente, así como estamos, pues muy virtuosos no somos, ¿no? Muy poderosos tampoco. ¿Qué facultades poseemos hoy en día? ¿Qué capacidades tenemos como seres humanos? ¿Qué tanta fuerza tenemos para actuar con voluntad? O sea, si vamos a decir que el alma es un conjunto de virtudes, poderes, facultades y fuerzas, volvemos a lo mismo. No tenemos un alma desarrollada en sí misma. ¿Por qué? Porque no tenemos, no voy a decir nada de esto, pero vamos a decir que muy poco de esto. No tenemos estas características con una expresión que caracteriza el ser humano común o el ser humano promedio. Tenemos un principio de alma, pero hay que desarrollar esta alma. Esto es el despertar espiritual que estamos buscando. Recordemos que el Maestro Jesús nos enseñó: en paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, el Maestro Jesús también en sus enseñanzas hacía referencia a que nuestra alma está incompleta, le falta un desarrollo por ser ejecutado y que solamente puede ser posible a través de la voluntad humana con el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, hablamos de virtudes. Una persona que tiene un alma ya creada es un hombre de virtud. ¿Cómo vamos a lograr adquirir virtudes en la vida? Cuando nosotros vamos a través del desarrollo en la conciencia, eliminando los diferentes defectos psicológicos, los famosos yoes que caracterizan nuestra personalidad y nuestra imagen, vamos a ir en consecuencia desarrollando una determinada virtud. Entonces, a través del trabajo interior, de la muerte psicológica, que hablamos en muchos temas, que todavía vamos a ver, vamos a eliminar la ira. Cuando eliminamos la ira, nace naturalmente la virtud de la serenidad o de la dulzura. Cuando eliminamos el efecto de la impaciencia, ¿qué queda? La paciencia. Si eliminamos de nuestra vida la envidia, ¿qué va a quedar? Si ya no hay envidia, la inspiración. Si eliminamos la mentira o el engaño, ¿de qué otra manera vamos a poder ser si no es honestos? Entonces, con la eliminación de defectos es que adquirimos virtudes. No podemos pensar en convertirnos en seres humanos de virtud si no nos enfocamos en los defectos que tenemos y que tanto justificamos y evadimos. Entonces, cuando eliminamos la codicia, desarrollamos la generosidad. Cuando eliminamos el miedo, desarrollamos el amor. Cuando eliminamos el rencor, desarrollamos el agradecimiento. Entonces, aquí es como el alma empieza a desarrollarse, empieza a formarse, empieza a crecer y nos vamos volviendo hombres y mujeres de virtud. ¿Sí? Empezamos a actuar de una manera muy, pero muy diferente del actuar promedio, ¿no? Hablamos de poderes. Una persona que tiene un alma desarrollada tiene poderes. Poderes, por ejemplo, sobre los elementales de la naturaleza. El planeta físico está compuesto por 4 elementales físicos: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos elementales, estas propiedades de la tierra, ¿sí?, tienen elementales, es decir, tienen unas entidades vivas que gobiernan estas sustancias y que las administran para que puedan siempre estar disponibles para la vida de los seres humanos, de los animales,
de las plantas, etc. Hola, adelante, Paz. ¿Sí? Entonces decimos, una persona que tiene el alma desarrollada es una persona que tiene poderes sobre la naturaleza, poderes sobre los elementales de la naturaleza, como por ejemplo los elementales de la tierra se le conocen como los gnomos y pigmeos. Nosotros aquí en Yucatán a los elementales de la tierra les conocemos como los aluches. ¿Sí? Entonces una persona cuando por ejemplo logra crear el cuerpo físico solar, desarrolla poder sobre los aluches, desarrolla poder sobre los elementales que gobiernan la tierra y puede servirse de ese poder para su propio beneficio, pero no de una manera egoísta, sino para el beneficio, para satisfacer las necesidades que uno pueda tener. Por ejemplo, algunos campesinos que han logrado comunicarse con los aluches, utilizan a los aluches para cuidar sus casas, para cuidar sus ranchos, en donde si alguien se mete, enseguida les tiran piedras, sienten que los asustan, escuchan voces, ¿sí? Porque son terrenos que están siendo cuidados por los elementales de la tierra, ¿sí? Con el poder sobre los gnomos podemos también cuidar nuestros cultivos para los campesinos, para los agrícolas y poder cosechar buena fruta, poder cosechar buena verdura, ¿sí? Que nuestro cultivo no muera por las plagas. Esto es posible cuando uno tiene poder sobre el elemental de la tierra, ¿sí? Nuestros antepasados náhuatl, ¿sí? Se comunicaban con los gnomos y los pigmeos de la tierra, con los aluches, y llamaban a la reina de la tierra como Coatlicue, mientras que los hindús también conocían a los elementales de la tierra y llamaban al rey de los elementales de la tierra como Gop. Entonces vemos, por ejemplo, en la historia del Maestro Jesús, que cuando andaba con la gente en un desierto, con mucha gente, y todos tenían hambre, ¿qué hizo Jesús? Multiplicó los panes, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿cómo esto es posible? Dominando a los elementales de la naturaleza. Maestro Jesús tenía poder sobre los gnomos y los pigmeos, tenía poder sobre la tierra y podía procesar alimentos en un mismo momento, porque son poderes que todos tenemos latentes, pero que solamente están disponibles para aquel que ha hecho un trabajo interior y que ha logrado desarrollar su alma. Podemos tener, por ejemplo, poder sobre las ondinas y las nereidas del agua, lo que nosotros conocemos como una mitología de las sirenas, que son entidades que existen en la cuarta dimensión y que se encargan de cuidar las propiedades del agua para que siempre estén disponibles para alimentar la vida en el planeta. Entonces, las personas que han desarrollado ciertas facultades las pueden ver, ¿sí? Pero entonces uno, desarrollando poderes, creando su alma, obtiene poder sobre las nereidas y las ondinas del agua y se puede servir de las propiedades del agua, como lo hizo el Maestro Jesús en su momento, cuando caminó sobre las aguas. ¿Cómo es posible eso? Si uno domina al elemental del agua, lo puede hacer. Es parte de la naturaleza humana que tuvieron nuestros ancestros, hablando de la época hiperbórea, hablando de la época lemuria, alguna parte solar de la época atlante, que nosotros hemos perdido porque estamos completamente degenerados. Poder sobre los silfos del aire, y entonces tener poderes sobre los huracanes, sobre los vientos, donde también vemos que el Maestro Jesús tenía esta capacidad. Allá en el pasaje bíblico donde estaban en una lancha, y no sé si el Maestro Jesús se estaba poniendo a orar o no había llegado o algo así por el estilo,
y de repente las aguas se agitaron, empezó a haber mucho viento, la barca se empezó a mover. Los discípulos empezaron a tener miedo, pensaron que se iban a morir ahogados, que la lancha se iba a caer. Fueron a llamar al maestro, el maestro como que no hacía mucho caso, estaba en sus oraciones, haciendo sus trabajos de maestría. Y cuando terminó, pues simplemente a voluntad, el maestro hizo no solamente que las aguas se calmaran, sino que también los vientos se calmaran. Y entonces los discípulos dijeron, ¿y este quién es? Que hasta el aire y las aguas le obedecen. Porque el Maestro Jesús, como tenía un alma desarrollada, tenía poder sobre la naturaleza. Podemos llegar a tener poder sobre las salamandras del fuego. ¿Sí? Donde el dios del fuego, según el conocimiento náhuatl, es Huehueteotl. Según los hindús, es Agni. ¿Quién es el dios del agua, según los náhuatl? Tlaloc. Nunca han escuchado hablar de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ustedes no sabían que nuestros antepasados se comunicaban con el dios Tlaloc y a través de ciertos rituales podían hacer llover para que sus cultivos no se murieran. Eso es posible. Y nosotros hemos perdido esa capacidad de poder hacer llover en una determinada región si lo necesitamos. Hay sequía, si en la agricultura se está muriendo. Si todo esto es posible, son los poderes que caracterizan el alma humana. Cuando desarrollamos el alma humana, pues nos encontramos con facultades. Al equilibrar los chakras, ¿sí?, que tenemos latentes en nuestra anatomía oculta, a través de las técnicas que aquí les entregamos, pues vamos desarrollando facultades. Facultades como ¿cuál? Como la clarividencia. La clarividencia es la facultad, como su nombre lo dice, de ver con claridad, de tener el poder del discernimiento, de diferenciar en cada instante de nuestra vida lo que está bien de lo que está mal, lo que es verdad y lo que es ilusorio, lo que es útil y lo que es accesorio. Esa es la verdadera clarividencia, la capacidad de ver con claridad lo que tengo que decir en cada instante de mi vida, lo que tengo que hacer sin importar la circunstancia en la que me encuentro. Nosotros no tenemos esta facultad. Pasa algo en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Y vamos allá a preguntar al amigo y publicamos en Facebook, oiga, no saben ustedes, no sé qué, porque no sabemos qué hacer, porque no tenemos clarividencia. La clariaudiencia, la capacidad de escuchar nuestra conciencia, la capacidad de escuchar a los maestros ascendidos que en otras dimensiones nos guían y nos dicen qué hacer, que nos hablan y nunca los escuchamos. La polividencia o el poder de la intuición o el presentimiento, la facultad que tenemos de saber en un momento dado, es una sensación que nos revela una verdad. Como una persona que dice o siente que algo está mal pero no sabe qué, pero lo siente. Y cuando se pone a revisar su vida porque tiene ese presentimiento, encuentra que algo está mal y que hay que corregir. Esa es la polividencia, un poder que todos tenemos, no desarrollado, sino como una posibilidad. La telepatía es una facultad que tenemos, somos seres telepáticos, ¿lo sabían o no? ¿Acaso usted nunca ha dicho, qué habrá sido de mi amiga que hace años que no sé de ella? Le voy a enviar un mensaje. Y mientras escribimos el mensaje, curiosamente nos manda uno a nosotros. Y uno dice, ¿cómo es posible? Justamente te estaba yo escribiendo. Porque somos telepáticos. Y subconscientemente ya nos comunicamos. O a veces uno en un lugar se pregunta, ¿qué habrá sido de fulanito? Hace años que no lo veo. Y cuando va uno al banco, curiosamente se le encuentra. Y dice, qué casualidad. Hace años que no lo veía, apenas pensé en él y ¡bum!, me vine a encontrar con él. Subconscientemente nos pusimos de acuerdo a través de la telepatía, porque somos seres telepáticos, pero de manera inconsciente. Cuando una persona desarrolla el alma,
accede conscientemente a este poder. Como le explica Loza Rampa, su libro del tercer ojo, de cómo su maestro a través de la telepatía lo llamaba, ¿no? Allá en el Tíbet. Recuerdo de vidas pasadas. Que una persona tiene el alma desarrollada, puede tener entonces acceso a sus vidas pasadas, a su historia personal, y conocer quién fue, de qué gozó, de qué sufrió, cuáles son sus vínculos con otras personas, su karma. ¿Sí? Pero si no tenemos un alma desarrollada, tenemos mala memoria. Y así como no sabemos qué comimos hace 15 días, qué hicimos hace un mes, mucho menos vamos a saber qué hicimos en existencias pasadas. ¿Sí? Es una información a la cual no tenemos acceso hoy, porque no tenemos el alma desarrollada. Facultad de sanar a otras personas, como decía el Maestro Jesús, que tocaba a una persona y la sanaba. Es una facultad latente en nuestra anatomía oculta, cuando desarrollamos el alma. Accedemos a fuerzas, pero no a fuerza bruta. El desarrollo del alma no va a hacer que tú puedas levantar un automóvil con un dedo. No es fuerza bruta. Es la fuerza de la voluntad, que nos va a permitir a nosotros actuar de manera consciente y como 1000 personas no lo pudieran hacer. Voluntad, o como le llaman en algunos conocimientos, telema. La capacidad de obrar en nombre de la conciencia, la capacidad que nosotros tenemos de hacer el bien. Como está el ejemplo del maestro Samael, de que entra a una tienda de ropa a probarse una ropa y en el probatorio ve sentado un reloj. El maestro Samael, con su clarividencia, sabía que si entregaba el reloj a las personas de ahí, se lo iban a robar. Entonces, ¿qué hizo el maestro Samael? Salió de la tienda y se sentó en la banqueta a esperar al dueño del reloj. Y pasaron como 8 horas para que el dueño del reloj se apareciera en la tienda. Entonces el maestro Samael entró a la tienda y le entregó el reloj. Imagínense, no solamente es la honestidad de entregar algo que viste, que a lo mejor tenemos muchos de nosotros esa capacidad de honestidad o de voluntad para así ver algo asentado, devolverlo, sino que tuvo la capacidad de esperar 8 horas afuera sentado en la banqueta que llegara el dueño, que es a lo mejor algo que nosotros no tuviéramos la capacidad de hacer. Uno lo encuentra y a lo mejor con mucho gusto lo devuelve, pero si en media hora no se aparece el dueño, pues ni modo, yo tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo de la voluntad. La voluntad que tuvo el Maestro Jesús para entender que tenía que morir en la cruz para dejar de manera permanente el conocimiento iniciático hacia el cual nosotros aspiramos. Entonces imagínense la capacidad de voluntad para decir, bueno, si tengo que morir en la cruz, pues muero. Cualquier persona no diría eso. ¿Sí? La voluntad que uno a veces necesita para ir en contra de la corriente, para sostener una disciplina espiritual, para hacer cosas que a uno no le gusta. Todo esto lo vamos a desarrollar a través de la creación del alma. Entonces aquí llegamos a cómo vamos a desarrollar el alma. Obviamente la explicación la vamos a dar a lo largo del curso. Para las personas que son nuevas a lo mejor no van a entender algunos conceptos de esta parte, pero durante toda la enseñanza lo vamos a ir explicando y lo van a ir entendiendo, ¿no? Primero, para desarrollar el alma necesitamos un conocimiento que nos diga cómo. Necesitamos un conocimiento que nos diga, que nos haga saber, primero que nada, que nuestra alma no está desarrollada. Porque si yo no sé que no tengo un alma desarrollada, pues nunca voy a tener los anhelos de desarrollarla. Todos vivimos bajo la idea de que estamos completos y de que somos ya autónomos. Y esto no es así. El cuerpo físico sí está completo, pero el alma no. Solamente tenemos un principio de alma.
Hay que desarrollar esta alma. Entonces, si no tenemos un conocimiento que nos diga que no tenemos un alma desarrollada, que hay que desarrollarlo, nos explique cómo, pues jamás lo vamos a poder hacer. Entonces, esto es lo primero, recibir el conocimiento. Y aquí se cumple la enseñanza de Jesús que dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Porque no todos los conocimientos de tipo espiritual tienen esta información. Entonces, para llegar a un conocimiento que tenga esta información, pues pueden pasar muchos años, muchas existencias, entre conocimiento y conocimiento hasta llegar a él. ¿Sí? Lo primero, recibir la enseñanza. Segundo, practicar la enseñanza. Porque si uno recibe la enseñanza y no la practica, pues no le va a servir de nada, nunca va a lograr nada. Solamente con teorías no podemos hacer la magnus opus, la gran obra interior. Esto no es posible. ¿Sí? Entonces, para poder obtener resultados de los conocimientos necesitamos practicar. Y aquí se cumple la enseñanza de Jesús que nos dice: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 de personas que logran acceder a la enseñanza, solamente uno va a tener la capacidad de ponerla en práctica, verdaderamente. ¿Sí? Y eso no tenemos que ser nosotros. Entonces, practicando la enseñanza, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia, hay un tema que vamos a hablar específicamente de eso, que prácticamente consiste en eliminar defectos psicológicos a través de la meditación, en aprender a purificar las energías sexuales a través de la castidad y en compartir la enseñanza gratuitamente a los demás por amor a la humanidad. Esos 3. Con esto vamos a equilibrar los centros de la máquina humana que ya vimos en un tema pasado. Es decir, que vamos a tener la energía suficiente para poder hacer la creación de nuestra alma. No, para crear el alma necesitamos energía. Y si uno está todo el tiempo ahí haciendo muchas cosas al mismo tiempo, peleando, discutiendo, quejándose, la energía se va y no se puede crear alma. Entonces necesitamos aprender a estar tranquilos, a estar serenos, a estar neutros, y entonces la energía que hay disponible para una creación. Para la creación del alma vamos a necesitar una pareja, porque la creación del alma se crea a través de los misterios del sexo. Para crear los cuerpos existenciales del ser, necesitamos trabajar con la energía que permite esa creación. ¿Y cómo se crea un cuerpo? A través de la energía sexual. Así como a través de la energía sexual podemos crear un cuerpo en el mundo físico, así es como vamos a crear los cuerpos del alma, los cuerpos del ser. Necesitamos aprender a trabajar con la pareja. ¿Sí? Aprendiendo a honrar las energías sexuales, y en el acto de amor, en el acto de intimidad con la pareja, ¿sí?, uno va a poder entonces despertar el Kundalini y poder hacer las sincronizaciones de misterios mayores. Despertamos el Kundalini cuando en el mundo astral, en el mundo de los sueños, nos dan una espada pequeñita, ¿sí?, o nos dan la llave Tao o el Ankh, la cruz de los egipcios. ¿Sí? Eso se la dan a uno en el mundo de los sueños. Uno puede soñar que, por ejemplo, está cavando en un terreno y cavando encuentra un tesoro y abre uno el tesoro y es la llave Ankh. Ahí ya nos dijeron en el mundo de los sueños que ya estamos despertando el Kundalini. Hay muchas formas en las que nos pueden dar el mensaje, pero para hacer esto necesitamos aprender a ahorrar la energía sexual. Dejar de botar la energía sexual fuera del cuerpo, ¿sí?, y esperar a tener la pareja para que con la pareja podamos trabajar esta energía sexual, despertar el Kundalini y subir la energía sexual por la columna vertebral del cerebro. Entonces hacemos las 5 iniciaciones de misterios mayores. La primera iniciación es el regeneramiento del cuerpo físico o la creación del cuerpo físico solar, que se hace cuando la energía Kundalini sube del coxis por toda la columna hasta el entrecejo. ¿Sí? Esto se hace en muchas prácticas sexuales con la pareja.
donde en ese acto de amor, cada persona, a través de la respiración y unos mantras, va a imaginar que sube esta energía de esta manera. Al final se da gracias a Dios, se da gracias a la pareja, y la energía no sale del cuerpo, se queda dentro del cuerpo la simiente. Listo. Luego viene la creación del cuerpo vital solar. Esa es la segunda iniciación de misterios mayores. La primera, que es del cuerpo físico, nos da poder sobre la tierra. La segunda, del cuerpo vital, nos da poder sobre las ondinas del agua. Sube la energía desde el coxis por toda la columna vertebral hasta el entrecejo. Llegamos ya a la segunda iniciación de misterios mayores. Luego vamos por la tercera iniciación, que viene del coxis, sube por toda la columna vertebral hasta el entrecejo y luego baja al corazón. Entonces se crea el cuerpo astral solar y adquirimos poder sobre las salamandras del fuego, adquirimos el poder de salir conscientes del mundo astral, adquirimos el poder ya de recordar nuestras existencias pasadas, de poder hablar con los maestros en el mundo astral cara y cara, y ahí vamos. Luego el cuerpo mental solar, cuando la energía sube del coxis por toda la columna hasta el entrecejo y luego baja al corazón. Ahí termina la cuarta iniciación de misterios mayores, que nos da poder sobre los silfos del aire. Luego nos vamos a la quinta iniciación de misterios mayores, donde la energía Kundalini sube del coxis por la columna vertebral hasta el entrecejo y baja también al corazón. Y ahí hacemos la quinta iniciación, que nos da poder sobre los valvedos del éter. Entonces, estas son las 5 iniciaciones de misterios que necesitamos para lograr crear el alma. ¿Sí? Este trabajo lo hacemos en el mundo físico, con la pareja, en un trabajo de amor, pero en el mundo astral nos van a dar los resultados de cómo vamos. En el mundo de los sueños nos van a decir los maestros cómo estamos haciendo el trabajo, ¿no? Cuando hacemos la quinta iniciación de misterios mayores, entonces tenemos una prueba de fidelidad al Cristo. ¿Cómo es esta prueba de fidelidad? En los mundos superiores de conciencia se nos presenta el umbral, un maestro que nos va a felicitar por el trabajo que ya hemos hecho. Y nos va a decir que nosotros ya somos grandes iniciados. Ojo que cuando ya hacemos la quinta iniciación de misterios mayores, ya tenemos aproximadamente un 50% de conciencia. Este mundo físico está hecho para personas entre el 0 y el 5% de conciencia. Nosotros cuando hacemos el trabajo ya tenemos el 50%. Ya tenemos conciencia de otras dimensiones, ya se nos permite movernos en otras dimensiones. Entonces, cuando creamos el cuerpo causal solar, nos recibe el umbral, el maestro del umbral, y nos va a decir: felicidades, usted ya tiene un gran desarrollo de conciencia. Y ya está permitido para usted los mundos superiores de conciencia para que usted viva en ellos. Entonces, se nos abren 2 caminos. El camino del nirvana, que es el camino de la felicidad, y el camino del Cristo, que es un camino todavía de mayor trabajo espiritual. Entonces, uno cuando llega a la quinta iniciación de misterios mayores, ya uno puede entrar al nirvana, del que tanto hablaba el maestro Buda. Ya tiene derecho a estar ahí, ya es su derecho, ya se lo ganó. Mundo de paz y de felicidad. Si uno quiere, puede aceptar e irse ahí. Solo que, ojo, solamente tiene un 50% de conciencia despierta. Tarde o temprano va a tener que regresar a seguir el trabajo. Y cuando decida regresar, ya no va a tener las mismas fuerzas. Porque en ese mundo de felicidad y de paz, cuando baje otra vez al mundo físico, va a haber un contraste muy agresivo que lo puede hacer bajar, degenerarse. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que uno, cuando llegue a esta prueba, escoge el camino del Cristo. Se niegue a ir a los mundos de felicidad del nirvana y elige a uno el camino del Cristo. ¿Qué es el camino del Cristo? El camino del Cristo es quedarse aquí.
Decir, ok, merezco irme al mundo de los cielos, pero renuncio a ellos. ¿Por qué? Por amor a la humanidad. Porque voy a estar aquí con los humanos enseñando el conocimiento y entregando el camino, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hizo el Buda, tal como lo hizo Quetzalcóatl, que tuvieron también su derecho de ir al mundo de los cielos, dijeron, no, me quedo aquí con la gente dando la enseñanza, hasta que termine todo la obra. ¿Sí? Entonces nos quedamos aquí en el mundo físico y podemos continuar con el trabajo espiritual. ¿Sí? Elena Pretolina Blavatsky, Petrovska Blavatsky, la primera autora de la teosofía, en su libro de La voz del silencio, marcaba estos dos caminos que están en la gnosis, como el camino Dharmakaya y el camino Nirmanakaya. Sí, así los menciona ellos. Blavatsky hablaba de que los dharmakálicos eran las personas, los monjes, ¿sí?, que se iban al nirvana y dejaban sola a la pobre humanidad. Y que los nirmanakayas eran quienes practicaban la renunciación, ¿sí?, de los mundos de los cielos para quedarse con la humanidad. ¿Sí? Elena Blavatsky, en su libro de La voz del silencio, pues habla de estos dos caminos referente a la tradición hindú. ¿Sí? Entonces nos dan una espadita. Esta espadita no se ve aquí en el proyector porque como que la espada es blanca y se pierde con el fondo blanco, ¿verdad? Pero nos dan una espadita cuando despertamos el Kundalini. Cuando el Kundalini empieza a subir, entonces la espada se va haciendo más grande, hasta convertirse en la espada flamígera. ¿Sí? La espada que está escrito en la Biblia, en el Génesis 3:24, que dice, echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, esto es del Génesis, cuando en Adán y Eva comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del Edén. Se habla de que hubo una espada flamígera que protegía el Edén. Esta espada está en nuestro mundo interior y esta espada nosotros nos la ganamos a través con el trabajo interior. Cuando esta espada quede su máximo esplendor, ya somos dignos otra vez del Edén. Y estas espadas pues están en muchos lugares, como por ejemplo el pentagrama, que es el símbolo más potente de los magos blancos, que se conoce muy bien en el hermetismo. ¿Sí? Esta es la espada flamígera. La misteriosa espada Excalibur, que guió a Arturo para convertirse en el rey de Inglaterra. ¿Sí? Y así cuando vayamos encontrando en la espada en diversas mitologías, ¿sí?, pues se refiere a esta espada interior que todos tenemos que poseer. ¿Y cómo se fabrica el espíritu? Cuando hablo de fabricar el espíritu, hablo de cómo traer el espíritu a la materia, porque el espíritu no se fabrica, no se crea ni se destruye, sino que siempre es. Pero ¿cómo vamos a fabricar el espíritu para que se pueda manifestar aquí? ¿Sí? Cuando escogemos el camino directo, entonces ya que tenemos alma humana, esta alma humana se une con el alma divina. Y en esta unión entonces se da el nacimiento del Cristo en nuestro mundo interior, de esta fuerza espiritual potente, Dios en nosotros, como un bebecito. A uno se lo muestran en el mundo astral, cómo nace un bebé, cómo la madre divina está embarazada, cómo uno carga un pequeño bebé que tiene una fuerza muy poderosa en sus brazos. Eso en el mundo de los sueños se lo muestra, que da anuncio al nacimiento del Cristo. ¿Sí? Así es como vamos a hacer el espíritu en nosotros mismos. Cuando llegamos a la quinta de mayores, el alma humana se une con el alma divina y entonces viene el Cristo y se va desarrollando gradualmente en nuestro mundo interior.
¿sí? Esto lo explica Blavatsky a través del cuerpo causal que llama manas superior con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que forma una triada humana, de alma humana, que se une al alma espiritual, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se unen, forman esa estrella de David, ¿sí? Y entonces se crea lo que es el espíritu en la materia, en nuestra vida. Nace el Cristo, se da, como enseñaba el Maestro Jesús a Nicodemo, el segundo nacimiento. Este es el segundo nacimiento, ¿sí? Lo que vemos en las iglesias, los rituales de las iglesias, es meramente simbólico, que tiene su respeto, que tiene su valor, pero es meramente simbólico lo que te dan en las iglesias. El verdadero bautismo, ¿sí?, se da en los mundos internos, a través del trabajo interior. Entonces, algunas anotaciones. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Aproximadamente en 2 años y medio, trabajando con la pareja en amor, con un trabajo de, digamos que en promedio de 3 veces por semana, que la pareja se puede unir sexualmente en amor, para a través de la respiración, de la mantralización y de la imaginación llevar esa energía sexual por la columna hasta la glándula pineal y pituitaria, en aproximadamente 2 años y medio, trabajando pareja. Si uno va teniendo caídas sexuales, poluciones nocturnas, y va sacando voluntaria o involuntariamente la energía del cuerpo, la semilla, el semen, las sustancias sexuales donde está esta energía, entonces el trabajo no se va a dar nunca y podemos tardar una eternidad. ¿En cuánto tiempo entonces se crea el alma? Que son los 5 cuerpos que ya vimos. Aproximadamente 13 años. 13 años trabajando con disciplina, porque puede ser 15, porque pueden ser 20, porque pueden ser 30, dependiendo de la disciplina de cada quien. ¿Se puede crear el alma sin pareja? No. Se puede purificar el alma que ya tenemos sin pareja a través de la meditación, a través de la autoobservación. Podemos eliminar defectos, la ira, la envidia, la lujuria, rencores, traumas, todo eso lo podemos eliminar de nuestra alma y tener un alma más pura, ser más buenos, ser más santos, tener una mejor vida, llevarnos mejor con los demás, dejar de sufrir por las apariencias. Todo eso se puede hacer sin pareja y es de muchísimo valor, y los solteros tienen muchísimo trabajo por hacer. Pero el alma se crea con pareja, a través de los misterios alquímicos del sexo. ¿Se puede crear alma estando castrado? No, tampoco, porque cuando existe la castración en el hombre o en la mujer, ya las energías no están disponibles para la creación. Así como la mujer no se puede embarazar, porque ya las energías sexuales ya no están en su disposición natural para que esa creación se pueda dar, pues tampoco va a poder crear su alma. Entonces ahí la mujer que quiera crear el alma, si se castró, si se ligó, entonces tiene que apostar a la operación para desligarse, ¿sí? Si quiere crear el alma, si no, pues se respeta. Si una persona está castrada por algunos problemas y no tiene la capacidad o no es recomendable por los doctores la cirugía porque ella es adulta o tiene algún desperfecto o algo así, no va a poder crear el alma, pero sí va a poder servir a la pareja. Es decir, si la mujer está castrada, la mujer no va a poder crear el alma, pero su pareja sí, el hombre sí. Si el hombre se hizo la vasectomía, no va a poder crear su alma, a menos que reinvierte esa condición, pero su mujer sí. Ahora, si ya el hombre ya no tiene los testículos o la mujer ya no tiene los ovarios, pues ahí ya no, porque se necesita de esos órganos creadores. ¿Sí? Todas estas cosas son actos contra natura que dañan nuestro organismo y que tenemos que evitar. ¿Se puede crear alma sin trabajar en la muerte psicológica? ¿Es otra pregunta? No, porque si no aprendemos a eliminar los defectos a través de la meditación, nunca vamos a lograr la castidad. Siempre vamos a ser víctimas de las bajas pasiones
Y siempre vamos a preferir la fornicación de los misterios de la alquimia. ¿Se puede crear alma sin trabajar el sacrificio por la humanidad? No, tampoco. Si no ayudamos a los demás a que también puedan tener el conocimiento para hacer su propio trabajo, siempre vamos a estar enredados con nuestro karma personal y nunca vamos a tener el ambiente necesario para poder hacer el trabajo. Entonces, si queremos que la naturaleza nos dé las disposiciones, el tiempo, la pareja y todo para hacer el trabajo, tenemos que enseñar a otras personas para que la naturaleza nos enseñe entonces a nosotros. Entonces, ¿qué preguntas quedan? Hasta aquí llega la conferencia de cómo se hace la fabricación del alma. Obviamente en todo el curso vamos a aclarar algunos conceptos que para las personas que nos están siguiendo, que son nuevas, pues tal vez no entiendan muy bien, o para las personas que están aquí presentes. Esmeralda, en internet tiene varias dudas. ¿Te las voy diciendo? Bueno, las voy a leer. Las de Esmeralda me salen aquí. Esmeralda nos pregunta: ¿por qué diariamente se hace difícil la muerte en la autoobservación? Esmeralda, esto es por la condición en la cual nos encontramos. Realmente una persona cree que va muy bien, una persona cree que está muy bien, pero en realidad estamos muy, pero muy mal. Y es cuando decidimos hacer un trabajo interior que nos damos cuenta de lo mal que estamos. ¿Sí? Entonces, al inicio es duro, al inicio es difícil, pero conforme vayamos disciplinándonos en la autoobservación, cada vez va siendo más sencillo y más profundo. ¿Sí? Es como decirle a una persona que tiene 20 años sin hacer ejercicio, que se levante a las 5 de la mañana y que se ponga a correr 20 kilómetros. Pues esta persona que cuando lo intente, a lo mejor corre uno y ya está, no va a poder hacer más. Y va a decir, pero qué difícil es esto. Y por supuesto que es difícil, pero porque está empezando, porque nunca había hecho ejercicio, porque siempre se la vivió de flojo. ¿Sí? Entonces, por eso la autoobservación es muy difícil, porque es primera vez que la estamos poniendo en práctica, porque estamos muy degenerados, pero con la práctica lo vamos a hacer mejor y cada vez va a ser un poquito más sencillo. Esmeralda nos dice: hay nirvanos que han caído y que no han logrado regresar. Así es, Esmeralda, la gnosis plantea de que hay personas que cuando salen del nirvana para terminar su trabajo, se ven llevados por las tentaciones de este mundo y terminan cayendo, ¿no? Sí, ha pasado. Elena sí terminó la primera montaña, es iniciada, nos pregunta Esmeralda. Bueno, según la gnosis, sí, según lo que comentaba el maestro Samael, que fue quien investigó en los mundos internos, tengo entendido, porque en la gnosis existe el concepto, y creo que de por ahí viene, de que la maestra Elena Blavatsky hizo las 5 iniciaciones de misterios mayores. Por eso Elena Blavatsky, ya estando grande de edad, sus 60 y tantos picos, se casó con el coronel Olcott, que fue también su compañero de vida espiritual. O sea, estando a los 60 años, se casó. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo crea, fue hasta esa edad que recibió el conocimiento de los mundos internos. Mientras que nosotros lo estamos recibiendo de una manera ya directa y pues tal vez una edad mucho más joven, ¿no? Pero se dice que ella sí hizo las 5 iniciaciones de misterios mayores. ¿Qué otra pregunta tenemos? Miguel nos manda saludos desde el sur de México. Sí. David nos dice buenas tardes a todos. Bien ahí, buenas tardes. Me pareció ver otra pregunta, pero no. Sí, hay una más ahorita, la acabo de hacer.
pero de otra persona me pareció bien. Ahorita pregunto, Karen, no sabía ni. No sé si te parece. Vianey nos pregunta, si alguna persona ya se ligó o se castró, en la próxima vida puede tener nuevamente la oportunidad de no hacerlo para poder desarrollar el alma. Por supuesto que sí, Vianey, ya que cuando una persona nace, dentro de su misma biología está esa capacidad de crear el alma. ¿Sí? La capacidad de crear el alma es la misma capacidad de reproducirnos. Y esto se nos da de manera natural por la naturaleza. Entonces, si una persona, digamos, que se castró, ya sea voluntariamente o a lo mejor por alguna intervención quirúrgica, a veces pasa de que la mujer que le sale algún quiste en la matriz y la tuvieron que intervenir, pues a lo mejor en esta existencia ya no va a poder crear el alma, pero en la próxima sí. Pero para que pueda crear el alma en la próxima existencia, ya con un nuevo cuerpo sano, tiene que trabajar en esta vida, en esta existencia, tiene que trabajar con la enseñanza hasta donde pueda y con lo que pueda, para que la enseñanza en la próxima existencia sea recurrente. Entonces la próxima existencia ya va a tener un cuerpo sano, pero también ya va a tener el conocimiento le va a llegar de nuevo porque lo trabajó en la existencia pasada. Recordemos que lo que se hace en una existencia pasa a otra, para bien y para mal, ¿sí? Así que por supuesto que sí, en una próxima existencia una persona castrada ya no va a estar castrada, ya va a tener un cuerpo sano y con el conocimiento va a poder hacer ese trabajo, ¿no? Si es que no tiene la oportunidad de revertir esa condición quirúrgica que en algún momento voluntariamente se hizo. ¿Sí? Así como uno pues decidió, por ejemplo, ligarse, pues también puede pues decidir desligarse, ¿no? Pero si no existe esa posibilidad, pues puede colaborarle a su pareja y en la próxima existencia va a encontrar una pareja que le colabore a uno por ley del karma, ¿no? Lo que das es lo que recibes. Así que también hay mucho trabajo por hacer para las personas que estén castradas, que no sirva como pretexto de decir me castré, me ligué, ya ni modos, ya no voy a poder hacer nada, entonces ya no hago nada, ya me dedico a la fornicación, ya no me autoobservo, ya no medito. No, que no sirva para justificarse. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué otra pregunta queda? Esmeralda dice, ¿hace cuánto este conocimiento es para pocos? Samael lo dio para todos en los 90, o ya antes se daba de manera abiertamente. Bueno, si tu pregunta, Esmeralda, es porque yo comenté en el principio de la conferencia que muy pocos llegan al conocimiento cuando hablé del primer paso para hacer este trabajo que era la creación del alma, me refería a que es muy difícil llegar al conocimiento, pero el conocimiento está abierto y disponible para todos. Pero como hay muchos conocimientos, para que uno llegue a este es difícil, dadas las circunstancias naturales de la sociedad hoy en día. Pero el conocimiento siempre está abierto al público. Que el conocimiento sea difícil de adquirir no quiere decir que sea secreto. Para nada, el conocimiento está abierto para todas las personas a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, el conocimiento siempre se ha dado, no siempre abiertamente, pero dependiendo de las épocas, siempre se entregó. Los cátaros, por ejemplo, tenían esta enseñanza, pero pues no fue muy abierta porque fueron siempre asesinados, ¿no? En la Inquisición, en los tiempos del oscurantismo, ¿no? Pero pues ahí vamos. ¿Alguna pregunta a usted? ¿No? Sí. Sí, ya vamos a ver otros conocimientos que están más relacionados con la psicología.
la autoobservación, la meditación, estados y eventos, que es la enseñanza base que nos va a permitir trabajar y acceder ya a conocimientos mucho más profundos. El tema del día de hoy es muy místico y tal vez mucho uno no logra comprender, porque pues sí ya se necesita cierta comprensión para poder como que sacar sus propias conclusiones de este tipo de temas. Pero ya más adelante vamos a ver unos temas de concentración y relajación, de meditación, ¿sí? que nos van a permitir entender de una manera más fácil y directa la enseñanza, ¿no? Entonces, a las personas que nos siguen por las redes, no se olviden de compartir la enseñanza. El próximo miércoles hay meditación para los que quieran participar. Y muchas gracias por estar aquí. Les mando muchas bendiciones.